buenas tardes. Nos encontramos aquí para la celebración de un nuevo acto de la Sociedad Extremeña de Historia que va a consistir sencillamente en la presentación de nuestro libro de actas de la 14ª Jornada de Historia y a continuación en una conferencia de don Feliciano Correa Gamero sobre Núñez de Balboa. Va a abrir el acto el señor alcalde de Llerena, don Valentín Cortés. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, saludar a los miembros de la mesa, a la Sociedad Extremeña de Historia, su presidente y miembro de la Junta Directiva, y a todos ustedes, los asistentes, y, como no, a nuestro invitado hoy, Feliciano Correa. Lo que quiero, en primer lugar, pues, es agradeceros una vez más a la Sociedad Extremeña de Historia que me brindáis, pues, la ocasión, en este caso, de presentar, de venir a la jornada donde se presentan las actas ya de las 14ª Jornadas de Historia, con lo cual ya lleva una andadura importante, ¿no? Y, por supuesto, pues agradecer al doctor en Filosofía y Letras por Deusto y cronista oficial también de una hermosa ciudad, Jerez de los Caballeros, y además, podríamos decir también amigo Feliciano Correa, su participación en este acto con la conferencia Balboa, la fantástica historia de un hidalgo español. Yo creo que actos como este, me lo habéis escuchado en muchas ocasiones, no hacen sino consolidar también no solo unas jornadas con Solera y Abolengo, sino también consolidar ese pozo cultural que tiene la ciudad de Llerena. Pero es verdad que estas jornadas, que reúnen cada octubre a lo más granado del mundo de la cultura y a todos aquellos interesados e inquietos por la historia con mayúsculas, yo creo que son unas jornadas que ya marcan dentro del calendario cultural llerenense y además de la comunidad autónoma y, por qué no decirlo también, de nuestro país, pues ponen las fechas también en mayúsculas. Y hoy estamos para presentar el libro de actas de las pasadas jornadas, habiéndose señalado ya las fechas para las que serán las 15ª jornadas los próximos días 24 y 25 de octubre. Si bien era un tema interesante el de la pasada edición, pues celebrando el descubrimiento del Océano Pacífico, que fue el motivo de las pasadas jornadas, pues el elegido para este año está tan ligado a nuestra historia y tan mitificado que estaba siendo improrrogable el abordarlo de forma directa. Así pues, la Inquisición pues, va a ser la temática de nuestras próximas jornadas, analizándose las realidades históricas de una época, mentalidades colectivas y también comportamientos sociales. Sabéis que la historia se hace cada día, se construye cada día con acciones y algunas como estas pues quedarán también custodiadas en los archivos a través de vuestras publicaciones. Yo no quiero extenderme más porque los protagonistas sois la Sociedad Extremeña de la Historia y nuestro conferenciante Feliciano Correa, y os agradezco una vez más, a la vez que os animo a seguir pues haciendo realidad una de las, yo creo que de las citas más importantes que tenemos culturales en el calendario de cada año. Así que gracias a todos y espero que disfrutemos todos con la conferencia ahora después de Feliciano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. En nombre de la Sociedad Extremeña de Historia tenemos que agradecerle el apoyo económico y moral que nos proporciona tanto el Ayuntamiento como la Diputación de Badajoz. Vamos a ser muy breves en la presentación del libro de actas. El título concretamente del libro es España, el Atlántico y el Pacífico, quinto centenario del descubrimiento de la Mar del Sur y otros estudios sobre Extremadura. El libro recoge los trabajos que se presentaron en la 14ª Jornada de Historia en Llerena. No todos, concretamente hay 3 ponencias y 21 comunicaciones. Hubo 2 comunicaciones más que finalmente no se decidió no incluirlas en el libro. El libro ha salido con un total de 416 páginas. La mayoría de los trabajos refiere al tema propuesto, que era el de la expansión ultramarina de la monarquía española. El libro se acompaña de un DVD que se encuentra pegado en la última página del libro, la contraportada. En ese DVD viene el libro en su totalidad, en formato PDF. De esa manera creemos que facilitamos cuando el libro no se quiere para una lectura, bueno, digamos, divulgativa, sino para temas de consulta en la que
hay un motor de búsqueda cuando alguien viene buscando cuestiones concretas, pues el DVD es una gran ayuda. Además, el DVD contiene 4 grabaciones, una de ellas la de la presentación de la jornada de historia, y luego de las 3 ponencias, que fueron del doctor García Básolo, que nos habló sobre el comercio entre las Filipinas y América, la conferencia de Carmen Mena, que fue sobre Balboa, aunque la ponencia escrita no es la ponencia que ella dictó, es un trabajo completamente inédito sobre el mercado de las perlas en Panamá, no es una cosa que esté desligada ni mucho menos del asunto Balboa. Y finalmente la ponencia en la que impartió don Rafael Rodríguez Ponga para clausurar la jornada, el sábado por la tarde. Así pues, tenemos el libro, tenemos el DVD. Yo creo que cada año vamos ampliando un poco la presentación de este trabajo para que sea más atractivo, para que se pueda leer, para que se pueda escuchar, para que se pueda ver. Entonces, pues yo ya les animo a que se lean tranquilamente el libro. En la mesa de atrás tenemos ejemplares, pues si quieren llevarse alguno. Y también recordarles que las actas anteriores están digitalizadas y se pueden consultar en la página web de la sociedad, Sociedad Extremeña de Historia.es. Ahí tenemos desde las primeras hasta las 13ª. Dentro de unos meses, ya cuando el libro se distribuya adecuadamente, pondremos también la versión digital de estas actas. Además de consultarse nuestros libros en nuestra propia página web, también están suficientemente difundidos en otras páginas especializadas. Por ejemplo, la página del Dialnet, que es de la Universidad de La Rioja, que posiblemente sea el centro de consulta digital más utilizado en toda España, pues también tiene todos nuestros ejemplares. No solamente los nuestros, sino también los de las jornadas en las que la sociedad participa. Por ejemplo, la jornada de historia de Fuentes de Canto también le ha hecho la Sociedad Extremeña de Historia en la página web, donde se incluyen las actas de todas las jornadas, también 15 con la que viene, que son las que llevamos celebradas. Y también, por último, recordarles que están ya programadas las siguientes jornadas de historia, como bien ha dicho el señor alcalde, para el 24 y el 25 de octubre. Es un tema monográfico en esta ocasión, de la Inquisición. A la salida del acto dispondremos de trípticos para que puedan ver el programa, no completo, porque hay que adjuntar evidentemente las comunicaciones y otras actividades paralelas que desarrollaremos durante esos 2 días, el día 24 y el día 25. Bien, esto es lo que se respecta a nuestro libro anual de actas, y a continuación le voy a ceder la palabra a don Luis Garray, cronista de Llerena y vicepresidente de la Sociedad Extremeña de Historia, que va a hacer la presentación de su compañero y amigo, don Feliciano Correa. Muchas gracias. ¿Sabes cómo va el micrófono? Pues gírale abajo. No. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a presentar a Feliciano Correa Camero, que muchos de ustedes la conocen. Natural de Jerez de los Caballeros, aparte de mi entrañable amigo y con el que mantengo una relación ya de hace muchísimos años. Y bien, bueno, Feliciano también sabrán ustedes que está considerado como uno de los humanistas más destacados de nuestra región, apreciación que está fundamentada en una sólida formación que a lo largo de los años ha ido exhibiendo en cualquiera de los foros en los que ha participado, y les aseguro que han sido muchos y de los de mayor prestigio. Basta con hacer un breve recorrido por su amplia hoja de servicio, que, como vamos a suponer, no lo voy a detallar porque si no sería muy público. Aparte de ser profesor, doctor, escritor y pensador, voy a hacer mención al título o mención que más divulga y con la que más que pregona él con mucho más cariño, que es la de cronista oficial de Jerez de los Caballeros. Está ya muy consolidada su opinión desde hace siglos que la figura del cronista es la que enseña a la ciudad de hoy cómo fue la de ayer, y cuando escribe algo sobre ella no está más que cumpliendo con su obligación de cronista, y cuando denuncia cualquier actividad que pudiera ir en contra de la conservación de nuestra identidad también está cumpliendo con su obligación,
además con la fiel observancia de unos principios absolutamente imparciales y siempre alejados de cualquier interés partidista. Bien lo ha demostrado recientemente con su artículo en el diario Hoy, el pasado día 26 de mayo, La cruz derribada. Bien, y no le quepa a usted la menor duda que Feliciano es un escrupuloso cumplidor de su cometido y es siempre fiel y celoso de su obligación. A lo largo de su trayectoria lo ha demostrado fehacientemente y su bibliografía así lo indica. No hay que hacer una relación de todas, no voy a hacer una relación de todo ella, evidentemente, solamente mencionaré de pasada a lo que ya muchos en Jerez la conocen como la Biblia de Jerez. Son sus libretillas jerezanas, con más de 30 números publicados, donde es imprescindible entrar en ellas para recabar algún dato relacionado con la historia de Jerez. Una de estas libretillas, a la que muchos sonarán que es una pequeña separata o una obra divulgativa así sencilla, pues es todo lo contrario. Si nos referimos a una de ellas, por ejemplo, a 2 décadas prodigiosas, así vimos el último cuarto del siglo XIX, 1979-2002, estas 2 décadas prodigiosas hacen el número 11 de las citadas libretillas y se compone nada menos que de 7 volúmenes, con más de 3.000 páginas, supera los 2.000 documentos y tiene 1.374 ilustraciones. Ciertamente podríamos hacer un recorrido interesantísimo por esta colección en la que siempre se ha sabido arropar por grandes investigadores e historiadores extremeños, y solamente le voy a citar a 2 de ellos. Uno es Antonio Carrasco García, nuestro paisano, que hizo un magnífico estudio introductor de las ordenanzas municipales de Jerez de los Caballeros de 1758. Y otro es pues nuestro común amigo Francisco Tejada Vizuete, que hace hoy pocos días que nos dejó, y que colaboró con él en dicha colección con su obra Por obra y gracia, que fue un magnífico estudio, completísimo y siempre certero de la arquitectura y retratista jerezana de los siglos XVII y XVIII. Me va a servir esta intervención también para expresar mi más profundo agradecimiento al desaparecido profesor Tejada Vizuete, uno de los mejores historiadores del arte extremeño en todos los tiempos, y mi público reconocimiento a su labor y demás, al apoyo y aliento que siempre a mí personalmente me profesó y además con el que mantuve una estrecha amistad. Pero esta noche estamos aquí para hablar de Feliciano, para que nos hable de sus últimas investigaciones en torno a la figura de uno de los personajes más universales de Jerez de los Caballeros, de Extremadura y de España, Vasco Núñez de Balboa, al que ha dedicado casi en cuerpo y alma todo su trabajo estos últimos años y que ha dado como fruto un magnífico libro, Balboa, la fantástica historia de un hidalgo español, y que bueno, lo tenemos aquí sobre la mesa y esta noche nos va a hacer una pequeña presentación. Ahora que hace pocos meses se ha cumplido el 5º centenario de aquel magnífico acontecimiento. En esta obra que nos va a presentar ahora Feliciano, con motivo de su conferencia, pues va a descubrir para todos nosotros la verdadera personalidad de su paisano, la faceta nunca tratada en los primeros años de su vida, antes de iniciar su aventura, su impresionante aventura en el Nuevo Mundo. Para ello ha quemado Feliciano muchas horas, muchos días, meses y años de concentración intelectual, de estudio de documentos, de lecturas de biografías ya publicadas, pero sobre todo ha logrado introducirse de lleno en el Jerez de finales de la centuria del XV y del inicio del XVI. Pero para llegar a esa época es imprescindible que sienta en lo más profundo de su ser lo que su ciudad significa para él, y ese sentimiento y sensación les aseguro que la tiene introducida hasta la médula. Quiero leerles un pequeño párrafo de la introducción de su libro que creo que refleja perfectamente la idea que él ha tenido con su obra, de dar a conocer cuál fue la ciudad de Jerez a finales del XV, principio del XVI, la época en la que vivió Vasco Núñez de Balboa. Dice: he tomado como referencia y como medida este pequeño rincón, infinitamente chico en el globo terráqueo, minúsculo, pero que en los primeros años de mi existencia fue mi único mundo. En él habité captando la entraña de una ciudad que es mucho más que la suma de sus habitantes, lugar que tiene espíritu, alma engolada y engolfada en su diversidad arquitectónica, y también solar que encierra historia maciza y verdadera,
y que aunque en su evolución parece que se ha transformado mucho, y esto es verdad, sigue siendo en el fondo la misma, aunque no sea siempre lo mismo. Bien, y bueno, no voy a seguir, del libro podía citarle muchas otras partes interesantísimas, pero voy a relatar simplemente lo que recientemente el presidente de la Asamblea de Extremadura dijo, que Vasco Núñez de Balboa es ahora más universal que nunca y su mérito es fundamentalmente de Feliciano. Nada más, le dejo con Feliciano para que nos deleite con su conferencia. Muchas gracias. Al principio, por lo menos. Muy buenas noches. Bueno, me siento muy honrado de estar en Llerena, donde tantas veces he venido por diversos motivos. Porque era fiesta, porque tenía que hacer el pregón, porque tenía que inaugurar una guardería, porque tenía que restaurar una muralla que se había caído y había que hacerla otra vez, pues con los mismos tapiales que tenía, qué sé yo. Y me encanta esta ciudad porque Llerena es mucho Llerena. Y aunque uno venga de Jerez y se nos olvida a diario de dónde estamos, yo cuando vengo a Llerena no se me olvida dónde estoy. De tal forma que me siento agasajado en sus calles. Le decía yo al alcalde, al cual saludo y agradezco como alcalde y como amigo que nos acompañe, le decía yo que le felicitaba por la belleza del pueblo, por el empuje que le está dando y porque así da gusto venir a un lugar como Llerena. Y agradezco a Felipe en su condición de presidente y a Luis, que se ha notado que es muy amigo mío, y a los miembros de la Sociedad Extremeña de Historia y a todos ustedes que estén aquí. Algunas de las cuestiones que voy a decir, pues probablemente mi mujer me las ha oído ya algunas veces. Y refería yo en alguna ocasión que cuando Albert Einstein iba por los pueblos contando sus teorías de la relatividad y todo esto, pues iba un día a un lugar apartado, a una trasierra desconocida, y le dijo al conductor: estoy algo afónico, tú que tantas veces has estado conmigo, ¿por qué no das tú la conferencia? Y dice: pero ¿cómo, señor Albert, cómo vamos a hacer esto? Sí, mira, déjame tu gorra, tú te subes y cuentas lo que me has oído tantas veces. Luego la gente aplaude y nos vamos, que yo estoy muy cansado. Y efectivamente, el chofer, que era un chofer conductor echado para adelante, se subió arriba y empezó a hablar de la relatividad y de otras cosas que tantas veces le había oído al eminente profesor. Y la gente pues rompió en aplausos al final. Estaban encantados de lo que había oído y bueno, pues ya se marchaba, iba bajando, cuando una persona levantó la mano entre el público y se dirigió al conferenciante, que no era otro sino el propio conductor, y le dijo: quería hacerle, por favor, una pregunta sobre la parte que usted ha hablado de este asunto, a ver si me la podía contestar. Y efectivamente aquel eminente físico que estaba allí sentado, pues hizo la pregunta y entonces el conductor se quedó cortado, pero como hemos dicho que era un hombre echado para adelante, dice: hombre, ¿qué pregunta me hace usted tan sencilla? Mire, es tan sencilla que la va a contestar mi chofer. Bueno, pues perdonad que yo quizás repita alguna cosa que en algún momento me han podido escuchar los que me conocen, ¿verdad? Y vamos a hacer dos cosas dentro de un tiempo que quiero que no sea demasiado largo, por si alguien quiere después hablar. Voy a proyectar unas imágenes, voy a hablar de ellas, me voy a centrar en el personaje y voy a dedicar tiempo especial, en la medida en que me sienta iluminado, a hablar del aspecto humano de este personaje tan desconocido. Tenemos tantos conquistadores que desconocemos la vida de ellos.
tenemos tanta gloria que se nos escapa del tiempo y de las páginas. Decía Maquiavelo, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Yo estoy seguro que ustedes, que vosotros, vais a entender lo que yo vaya aquí poniendo. Sobre Balboa se ha hablado mucho, incluso en este libro pues he tenido ocasión en este lujo de trabajo científico, de haber escuchado también ahí algunas cuestiones. Pero todos esos libros que yo he puesto ahí y muchos más hablan de Balboa y se refieren a él, incluso Carmen Mena ahí, cuando Balboa se embarca. Balboa nace en 1475 y se embarca en 1501. Y dicen, nació en un lugar oscuro, que no era oscuro, una villa apartada, sí era apartada, pero era una villa muy importante porque estaba en poder de la Orden de Santiago, que menudo era la Orden de Santiago y menudo era Jerez, como luego repasamos. Bueno, pues no se ocupan de los primeros 25 años. Pero claro, ¿qué hizo este hidalgo los primeros 25 años de su vida? ¿Dónde estuvo? Pues estuvo en esa villa preciosa que vemos ahí, una villa que había sido solar de la Orden del Temple, que tenía el mayor bailiato, la mayor encomienda de todo el sur de Extremadura y hasta Sevilla era ese Jerez que le presentamos ahí. Y ahí vivió Balboa porque su familia había bajado, lo vemos ahí, había bajado desde tierras de Balboa, desde el Bierzo, desde León, donde hay un castillo. Yo voy a estar allí el próximo día 18 dando una conferencia a los de Balboa. Le he dicho al alcalde de Badajoz que tenemos que darle una conferencia a los de Balboa de aquí, del Pueblo Nuevo, porque ellos se van a enfadar. Y bajan ellos con Alfonso IX de León. Como saben, todo este larguirucho reino que era el Reino de León, pues llegó hasta estas estribaciones. Hubo una contienda, al parecer, en el valle de Matamoros y Alfonso trajo a muchos caballeros con él. Y había un lugar allí en el Bierzo, que era en el valle, que era Vallis Bona, se llama así el valle aquel, que al traducirse a gallego era Balboa con V, por eso algunos cronistas de India ponen Balboa con V porque era gallego, pero cuando lo castellanizan ponen Balbuena y al final quedó Balboa porque Balbuena pues se quedó como otro apellido. Y de allí baja esta gente y llegan hasta esas estribaciones tan interesantes de ese Reino del León, que era la villa de Jerez, Xerez primero, Jaraez, en cualquier caso en la época de Balboa, Jerez, cerca de Badajoz. Y entonces nos encontramos que como consecuencia de los odios, España ha sido un lugar que odia mucho y que entierra muy bien, como decía el otro día Rubalcaba, y cuando la gente se muere, pues a gusto, ¿verdad? Qué bueno que era, no hay muerto malo. Pero bueno, los que se enfrentaron con Balboa, que eran su suegro, a veces hay suegros que son peores que las suegras, bueno, pues Pedraria Dávila, que fue su suegro, fue tremendo y requisaron la documentación, de tal manera que no hay documentos sobre Balboa apenas. ¿Qué he hecho yo? Pues lo que harían ustedes si van a investigar a alguien. Si no lo encuentran, le preguntan a los vecinos. Y fulano, ¿dónde está? Y yo he hecho algo de eso. He preguntado a los vecinos. Lo primero que tuve la suerte de encontrarme este documento hace un año y poco, que es un documento de 1629 donde se cita a Balboa y se dice misas por Balboa. Y es interesante el documento. Hay un pleito que yo lo he seguido hasta la Chancillería de Granada y tiene seguro una gran importancia y seguiremos investigándolo. Bien, toda esta familia, no voy a entretenerme con la familia, pero sí voy a decir que la familia de Balboa era una familia importante. Eran hidalgos, no eran de mucho poder económico, pero sí eran de reconocimiento social. Y junto con Balboa, en esa villa, pues ven, ahí va a haber caballeros de la Orden de Santiago, va a haber moros, va a haber judíos,
va a haber gitanos, va a haber negro. ¿Y por qué cuento yo esto? Pues esto es fundamental. Mi tesis es que Balboa, cuando llega allí y actúa de una determinada manera, y ya empezamos a dibujar el perfil de Balboa, actúa porque él se ha encontrado una diversidad. Era un hombre interclasista en una ciudad de mucha variedad de gente. Todavía era villa, no era ciudad hasta 1525. Y cuando Balboa llega a aquellos territorios, no le va a extrañar encontrarse con gente tan distinta, porque ya lo ha encontrado en su villa natal. A mí, perdonen que haga una alusión personal, cuando yo seguía de la mano de mi maestro recorriendo esas iglesias que tenemos en Jerez y veía esos relieves en las tumbas y ese frío que daban las iglesias, a mí me impresionaba aquella grandeza. Y un día me llevó hasta la casa de Balboa y allí vi una piedra armera, una piedra que tenía una leyenda. Yo pregunté qué era esa leyenda, me dice el maestro, eso es un mote. Como un mote es una cosa que se le decía a uno del pueblo, de Guasa, en fin, a este le llaman fulanito. Bueno, pues, ¿cómo era un mote? Luego entendí, mi ignorancia era absoluta, que el mote era una especie de compromiso, una leyenda que se tenía y que ensalzaba el escudo en el que estábamos contemplando, que era un escudo de la familia Maraver. Esa es la casa donde nace Balboa, donde está esa mujer. Esta es una foto tomada a principios del siglo XX por Ruth Matilda y ven, era una casa que después de darle mucha vuelta a las cosas, los Balboa tuvieron que retraerse, pasarse a la parte de atrás de la casa que tuvieron al principio por razones económicas y por otras razones. Pero en esa casa encontré yo un escudo de una familia con el maestro, cuando ya profundicé en aquello, que era la familia Maraver. La familia Maraver es una de las familias más ricas que hubo en aquel tiempo. Y un hermano de Balboa, Gonzalo, que era escribano, va a emparentarse con Beatriz Maraver y lo vamos a encontrar. De tal manera que aunque Balboa era un hombre hidalgo y era un hombre venido a menos, pero las influencias de Balboa y de la familia Balboa van a ser importantes. Hay que situarse en aquel escenario. Hay 5 o 6 conventos de monjas, otros tantos de frailes, hay beaterios. Luego San Pedro de Alcántara va a crear una serie de beaterios importantísimos, va a estar allí, va a emparentar con los... Era pariente de los Sanabrias que van a estar en Jerez. Y todo ese ambiente va a hacer que Balboa sea un hidalgo cultivado, como luego vamos a ver. Cultivado, que va a recibir la influencia de 3 familias, sobre todo, de esas 3 que represento ahí. Los Vega, los Maraver y sobre todo los portocarreros, que son los que señalo arriba. Y tendría que pararme en cada una de ellas qué tipo de influencia, pero no tenemos tiempo de todo. Señalaré únicamente que fue un escudero de la familia Portocarrero, de don Pedro Portocarrero, señor de Moguer y de Villanueva del Fresno. Menudo era don Pedro Portocarrero, era exigente, era sordo, era desconfiado. Balboa se reunió de 2 grandes desconfiados. Uno era este, luego diré quién era el otro. Pero sí tenía que practicar las leyes de la hidalguía, el comportamiento, la protección del débil, de la mujer. El año 1378 hay un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional donde dice las características del hidalgo y dice todas esas cosas que yo estoy diciendo y sobre todo la esperanza en Dios. Es decir, estamos en un momento en que la influencia de la religión es total, pero él va a tener la suerte de vivir en un sitio donde va a estar rodeado del culto. El culto es el que decía misa, pero el culto sabía cosas. Y Balboa va a saber leer, va a saber escribir. Cuando se hable de Balboa, cuando hablen de él los cronistas de India, unos cuantos le van a decir, era entendido. Entendido quiere decir que era ilustrado, que conocía las letras. Y bueno, las 2 cartas que le escribe al rey Fernando, yo creo que las hubiera escrito Pedro Crespo por el desparpajo, la soltura, como que no tiene nada que perder,
con una sinceridad tremenda, y en ellas habla de los indios de una manera increíble. Dice, principalmente he procurado, por donde he andado, le dice al rey Fernando, que los indios de esta tierra sean muy bien tratados, no consintiendo hacerles mal ninguno, tratándoles mucha verdad, dándoles muchas cosas de las de Castilla para traerlos a nuestra amistad. Balboa, yo creo que es el más convencido, por lo que yo he estudiado, de todos los conquistadores españoles, de todos los descubridores, de todos los principales capitanes, que no era posible la conquista y la penetración en las nuevas tierras sin la complicidad, sin la amistad, sin la relación con los nativos, con los que tenían los derechos de gente, que luego ya en Salamanca con el padre Victoria y tanto se van a analizar, ¿verdad? Pero esos derechos que están en el testamento de Isabel la Católica, Balboa los ve. ¿Y por qué los ve tan pronto? Porque en su pueblo, en su Extremadura, donde él está haciendo de escudero de don Pedro, que ha visitado Portugal y que ha visitado Sevilla y muchos sitios que lo sabemos por los asentamientos de los visitadores de la Orden de Santiago, de donde ha estado don Pedro y donde ha estado Balboa, él ve que es natural tratar bien a aquella gente. Y personajes tan tremendos como Las Casas, que no se casa con nadie, que es un hombre que arrasa gran parte de nuestra leyenda negra, como sabemos, está sustentado en la crítica que Las Casas hace a los propios. Sin embargo, un momento, cuando habla de Balboa es otra cosa. Yo localicé esa pieza hace los años 70, llevamos muchos años ya dándole a las manivelas estas de la historia, y descubrimos en un patio esa pila, luego nos encontramos un registro en el archivo, en los libros sacramentales, y al final pues pudimos documentar la pila, y esa es la pila de Balboa. Ese escudo que hemos puesto ahí pues estaba también al lado de la pila, porque como saben ustedes, el acarreo de materiales era muy costoso, y había que dejarlos en las iglesias, como aquí dejamos a las momias en Llerena, para no llevarlas a otro sitio, pues se tapaban y se guardaban, porque eso era más barato. El contratista de obra supongo que querría ahorrárselo en aquellos tiempos como en los presentes, ¿verdad? Y se puso, bueno, vimos eso, y se hizo ahora hemos hecho esta otra pila, porque en los viajes que yo he hecho a Panamá, la devoción al conquistador es increíble. Bueno, aparte de, se dice siempre, la cerveza y la moneda y la cinta marítima y la mayor condecoración, hay niños que se llaman Vasco Núñez en Panamá. Es decir, es como patrimonio también y principalmente de ellos. Y entonces nos encargaron, en una visita, le sugerí yo a los de Panamá que nos hicieran, que por qué no hacían una pila bautismal como aquella, porque se quedaron muy pero que a cambio nos arreglaran el patio, que es esa diapositiva anterior, la anterior a esa. Entonces nos arreglaron ese patio, hemos hecho un centro de interpretación, lo ha pagado Panamá, pero nos fuimos a las canteras. Estas cosas, claro, para un cronista son importantes, y espero que también tengan algún interés para ustedes. Hicimos esta pila que hemos visto ahora aquí, pero cuando nos fuimos a las canteras, tuvimos que buscar una pieza que tuviera incluso los gabarros, es decir, las manchas esas que tenía la pila primitiva, y esa pila pesa casi 1000 kilos. Bueno, y cuando veíamos en las canteras de Quintana, yo tenía la sensación que eran como flemones del suelo, como si la tierra hubiera engorado, que decimos de la gallina, ¿verdad?, unos cálculos renales que tuviera allí entre aquellas partes arcillosas, y teníamos que descubrir la grandeza que hay dentro de la piedra. Y efectivamente salió esa pieza que la hizo un cantero viejo, y a mano. No se podía hacer de otra manera, se podía quitar lo gordo, ¿verdad?, pero lo pequeño había que hacerlo a mano. Y está en la iglesia más antigua, una de las más antiguas del continente, la más antigua de Panamá, en la iglesia de la Merced, donde está sirviendo para bautizar a niños de todos los colores, porque hay indios, negros, blancos, criollos, todo tipo de gente va pasando. Yo creo que va a aumentar la natalidad en Panamá para que los puedan bautizar en esa pila que le hemos llevado hasta allí. Bien,
La época de Balboa es una época complicada. Ahora Felipe ha escrito un trabajo muy interesante sobre la legislación en el antiguo régimen. ¿Pero qué era el antiguo régimen? El antiguo régimen primero era una barbaridad. Era una cuestión de castas. Era un asunto donde la preeminencia y la fuerza de esos dos grandes aliados, que era el poder político y la Iglesia, achantaban a cualquiera. Porque la pobreza no era vista como un elemento de injusticia, sino como una cuestión necesaria a quien le tocaba para alcanzar la gloria. Es decir, la aceptación de la pobreza era algo que da escalofríos. La gente decía, no nos corresponde a nosotros estar en otro estamento. Y Balboa ve esa pobreza, ve ese modelo que está allí y participa en lo que es la onda mental del cristianismo a la cual nadie, o del modo de vivir la religión, a la cual nadie se podía resistir, porque entre otras cosas estaba la Inquisición por ahí esperando por si acaso, y vais a hablar de la Inquisición el año que viene, y vamos a divertirnos sufriendo sobre las barbaridades que se hicieron, ¿verdad? Y esta foto, que es del principio del siglo XX, no crean ustedes que entonces no había fotografía, ¿verdad? Representa una estampa de las urdes, donde esa gente vivía casi oculta, son casi clandestinos de ellos mismos, y son gente incógnita, están arreglando una zapatilla, unas alpargatas, para poder salir a la calle y pincharse menos, se seguiría pinchando, pero esto era, ¿no? Bien, ese es el mundo que encuentra Balboa, el mundo de las diferencias de clase, en una ciudad que ya en el siglo VI tenía iglesias, todavía cuando estaban los visigodos y la religión arriana, pues ya había iglesias ahí. Pasamos esto. Bueno, todos los edificios que he puesto, aquí no verán una torre barroca ni cosas de esas, son edificios que estaban cerca de Balboa. Los vio todos estos, ¿verdad? No vio la pila esta nueva que hemos hecho, la otra la vería cuando pasó por la iglesia de San Bartolomé. Y este es un hospital de transeúntes donde se practicaba la beneficencia. Y ustedes se acuerdan de los romanos que decían que había que conservar a los esclavos para que no se les murieran y les daban lo mínimo, pero para que siguieran siendo esclavos. Bueno, pues yo no quiero exagerar, pero el antiguo régimen, hasta que llega el siglo de las luces y todo esto, somos sicarios de unas diferencias de clase enormes. Y existían los hospitales y también existían para los que iban por el camino, los lazaretos, bueno, para dar cobijo y a ver si se conseguía que no se muriera. Pero era un socorro temporal, donde mucha gente pues fallecía y se ponían fuera de la ciudad para no tener problemas de contaminación, etc. O sea que es una caridad medida, manteniendo las diferencias. En un lugar donde hay 4 parroquias, cuando Badajoz solo tenía 3, en un lugar donde se contribuía a la Orden de Santiago pues con casi 2 millones de maravedís, en un lugar donde la fe del carbonero estaba presente cada día y no había análisis ni se podía aplicar el silogismo en cuestiones religiosas, en un lugar donde la gente se iba al campo, pero en el campo también estaba Dios, ya se preocupaban de que sonara la campana. A mí me gusta mucho un escritor que se llama Johann Huizinga, que escribe El otoño de la Edad Media, y entonces él cuenta una cosa que les voy a leer brevemente, que explica cómo Dios te hacía consciente, aunque estuvieras segando, arando, trillando, rozando, lo que fuera. Y este pensamiento, dice, había un sonido que dominaba una y otra vez el rumor de la vida cotidiana y que por múltiple que fuese no era nunca confuso. Es decir, se conocían los toques de la campana y había que recordarle a la gente que Dios estaba también en el campo para que siguieran obedeciendo al Señor. Y se recordaba por el viático en las calles. Voy así deprisa. Porque los grandes señores, que todavía no tenían bandera en las casas, existían los pendones de la corona, tenían por bandera un torreón. Ahí vemos un torreón de la familia Don Martínez de Logroño, también venidos de la zona de La Rioja,
donde tenían ese magnífico torreón que ya no está tal cual porque está tapado por nuestra incivilización urbanística y se lo cargaron, pero bueno, ahí está ese ejemplo, es de 1470, es decir, unos 5 años antes de nacer Balboa. Eran familias con un poder inmenso. Y ese poder, digo que estaba en la alianza entre el altar y la iglesia. Ese escudo que ven ahí a la derecha es el escudo de la ciudad de Jerez de los Caballeros, es San Bartolomé, que tiene en la mano derecha un cuchillo, el dragón al suelo. Le ponen un cuchillo porque era significando mártir, pero si no se atrevieron a ponerle una espada. Si le ponen una espada, nos hubiéramos confundido, no sabemos si era un gladiador cristiano que estaba subido ahí con la corona de santo o qué es lo que era. Lo que quiero decir es que en los templos, las llamadas armas de devoción, que era una especie de Parcelandia para el más allá, pagaban una capilla, ponían sus escudos y esperaban que con eso se pudieran salvar. De tal manera que los cuerpos, los linajes y las devociones y todo eso estaban juntos y estaban aliados en esos templos. El poder de la villa, lo he puesto esta serie de cosas aquí, que no vamos a pararnos demasiado, era enorme porque la Orden de Santiago había heredado ese inmenso bailiato templario y naturalmente pues tuvo mucho poder económico. Unos años antes llegaba Balboa, 1471, se amplían las murallas por don Juan de Pacheco y yo me encontré, había un rótulo en la muralla que había desaparecido, y yo me encontré que Solano de Figueroa y Altamirano, cuando escribe la historia eclesiástica de Badajoz, pues anota esto, ¿verdad? Y lo reproduzco y lo ponemos en la puerta del castillo. Hacemos alusión al alcalde que estaba entonces, que era Manuel Calzado, y conseguimos que la gente recordara. Lo de los libros sacramentales, el papel de la Iglesia en el sentido de custodiar la información ha sido importantísima a lo largo del tiempo. Todavía quedan dentro del casco, para que se hagan idea, pues casas como esta, casas solariegas, de las cuales había en la ciudad un montón de gran importancia. Ahí estuvo la casa de Portocarrero, aquí a la izquierda, y a la derecha está el ayuntamiento, que entonces era el castillo, y ahí donde don Pedro también era alcalde. Lo digo para señalar la importancia de que Balboa no estuvo con un cualquiera, sino que estuvo con una persona muy importante. Eran señores de horca y cuchillo, todavía en algunas fincas de Jerez, como por ejemplo la Crespa, con más de 3.000 hectáreas, pues está el lugar donde estaba la horca, es decir, que entonces el que se descuidaba sabía que no tenía que recurrir, porque habían comprado la jurisdicción real y ellos mismos administraban la justicia. Muy importante todo esto. Este castillo de la izquierda era de la familia de don Álvaro de Bazán, el gran soldado de Felipe II, ¿verdad?, que fue capitán general de las galeras de España en la batalla de Lepanto, y bueno, gracias a él no se le puso al pueblo de la Bazana el nombre del Cebollar, que es como que diría el Instituto de Colonización, y se le puso la Bazana en recuerdo a estas familias que estaban allí. Bien. En el siglo XV y en el siglo XVI la pujanza de la ciudad es inmensa, y cuando yo intento averiguar más cuestiones, pues tengo que recurrir al testamento del señor de Balboa, que es don Pedro. Entonces me voy a los archivos, cojo el testamento que se escribe en Villanueva del Fresno, porque era señor de allí, se abre en Jerez, y no dice ni una palabra de Bascuñán de Balboa. Probablemente porque en esa relación de desconfianza no llegaron a... Balboa se fue a Sevilla. Cuando don Pedro era alcalde de Sevilla, se embarcó con Rodrigo de Bastida en 1501, pero toda esa vida anterior de Balboa le va a condicionar enormemente. Don Pedro no lo cita, sí cita todas las mandas para doncellas, para sagrarios, para todo este tipo de cosas. No habla de los pobres si no eran doncellas y cosas de este tipo, ¿verdad? Y no hay en su testamento pues una apuesta, digamos, caritativa de primer orden. Podríamos decir que ¿por qué se embarca Balboa? Pues se embarca probablemente por la diferencia con don Pedro, porque era un hombre que había visitado Portugal muchas veces, que sabía lo que la escuela de Enrique el Navegante había dado de sí, que Jerez era un lugar de influencia que él venía a mover, y eso probablemente le movió para embarcarse con un
un capitán, con un negociante sevillano que era Rodrigo de Bastida, se embarca en 1501. Y encontramos, podemos pasar, encontramos que empieza para Balboa una parte tremenda de la historia. Los barcos que iban con Rodrigo de Bastida por la carcoma del mar que se llama la Broma, se comen los barcos, tienen que dejarlo y finalmente se refugia en la isla de la Española, y ya lo tenemos ahí, en la isla de la Española. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que él no sabe qué hacer, se dedica a criar cerdos, que había visto aquí. Hay una, no sé si viene ahí, me parece que también viene ahí, de algún jesuita de Plasencia que llevó cerdos también a América, a las nuevas tierras. Y hay un libro de Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático, que habla de las dificultades que debió tener Balboa para la explotación de cerdos. Pero claro, la dificultad mayor en Salvatierra de la Sabana, donde estuvo, es que había unas tormentas tremendas que se llevaban todo por delante, y aquello pues resultó un desastre. Tal desastre que él se llenó de deudas y no podía estar ahí, y bueno, hubo dos capitanes que lo vamos a pasar enseguida, que es Alonso de Ojeda, que era de Cuenca, y otro que es Diego de Nicuesa, que era de Jaén. Y con Ojeda va un personaje que va a fletar con permiso real, pues para hacer una serie de exploraciones, ¿verdad? Que era Fernández de Enciso. Y ahí Balboa, para escapar de sus muchos perseguidores, se mete, pero lo localizan, entre otras cosas, porque se embarca con un perro, se embarca con un animal, y claro, pues lo huele, y ladra, y lo descubren enseguida y lo quiere tirar al mar. Y esto le llamo yo el momento decisivo de Balboa, porque si Balboa en este momento pues lo hubieran dejado en una isla, pues nunca más se supo del personaje. Pero como había conseguido en la isla de la Española una fama de cordialidad, debía ser muy simpático, porque la imagen que nos da las casas de él es de un personaje atractivo, pelirrojo, alto, bien. Todo esto hace que se le perdone, se le estime, y forma parte de la tripulación. Y bueno, todo ese recorrido que va a hacer luego junto a Fernández de Enciso le va a llevar a Balboa a que sea el primer alcalde, el primero que crea un cabildo en América, en Santa María la Antigua de El Darién. En ese momento Balboa se consolida como un gran capitán, ya conoce lo que es la navegación, y gracias, otra vez volvemos a lo mismo, a su buena relación con los caciques, con los cacicazgos, se había enterado de que había otro mar. Noticias que ya había tenido Colón, pero que no se había atrevido Colón pues a meterse en esas averiguaciones. Y sin embargo Balboa se iba a plantear esto de irse hacia el otro sitio, del istmo, gracias a un hijo de un cacique. El cacique se llamaba Comogro, el hijo se llamaba Ponquiaco, a los cuales él bautiza por la amistad que tenían con él. Y si este tío es tan bueno, pues nosotros nos dejamos bautizar incluso, ¿no? Y también bautiza al que era padre de la princesa que vivió con él, que convivió allí con él, que era el cacique Careta. Bueno, pues cuando le escribe al rey Fernando, el rey Fernando era un rey lleno de desconfianzas. Era el segundo desconfiado con que se encuentra Balboa en su vida, ¿no? El gran desconfiado. No se fía de las cartas de Balboa. Todos los amigos de Fernández de Enciso que tienen en la corte amigos de verdad, pues le están hablando de él y están hablando mal de toda esta trifulca política. Que Balboa no tiene ningún contacto de eso. Es un tío que ha salido de Jerez, se ha ido a Sevilla, de Sevilla se ha ido a Cádiz y se ha embarcado. Y se ha embarcado para nunca más volver. Pero claro, todas las demás influencias están pudiéndole a él y le están atizando ante la corte de que no hay que fiarse de él. Pero hay un cronista de Florida, un embajador ante la corte del rey católico, que es Francisco Guicciardini, el cual habla de la desconfianza del rey Fernando, y que el rey Fernando no quería más que
que mantener la unidad por encima de todo. Dice el embajador: viniendo yo un día en conversaciones con el rey, dijo: España es una nación apta para las armas, pero desordenada, y que sostendrá buen fruto cuando hubiese alguien capaz de mantenerla bien organizada y en paz. Eso es lo que dice luego el cronista, y Fernando pues hizo esto a costa de lo que fuera. De tal manera que la embarcación que le va a preparar el rey católico contra Balboa va a ser una embarcación que le va a costar un dineral a la corona, y que van a ser 20 naves, 2.000 hombres y una cantidad ingente de dinero. En la carta pues, Balboa le habla efectivamente de las montañas más altas del mundo, de los Andes, etc., ¿no? Y bueno, él sigue manteniendo con el rey una relación efectivamente de caballero, de manteniendo las maneras, aunque era muy duro, rígido y exigente, porque se había educado, no vamos a pararnos en todas estas cosas, en ese lenguaje de hidalguía que se veía en los epitafios, de su pueblo, y se había educado como personal esforzado en lo que eran las leyes todavía de la caballería en aquel momento. Bien, y vamos a comenzar a ver en la última parte de mi intervención cómo ese sueño de Balboa se va a hacer realidad. En algo que parece increíble. Jaime de Figueroa, que es uno que ha estado a punto de ser ministro ahora en Panamá con el cambio de gobierno, que estuvo en Jerez hace poco, y la Diputación, que tú lo conoces también. Está con él en Panamá. Está con él en Panamá. Bueno, pues decía que está dedicado mucho al turismo, como sabrás. Entonces, él decía que lo de Balboa había que tener mucha fuerza para poder hacer eso que hizo él con sus hombres. Con 190 castellanos que atravesó el istmo y no murió ni uno. Acabarían derrotados y destrozados, pero con el ánimo vivo todavía, ¿verdad? Y llevaba casi 2.000 indígenas cómplices que lucharon contra otros indígenas que con las flechas envenenadas y tal, pues era peligrosísimo, camuflados en aquel paisaje y todo esto. Bueno, pues la gran aventura de atravesar el istmo es algo que solo es para supervivientes. Los que hemos andado en los libros sacramentales sabemos que tuvo 20 y tantos años y han quedado 4 hijos y tal. Se moría la gente que no era fuerte, había una selección de la especie. Balboa y aquellos que van allí son consecuencias de la selección de la especie. Son la gente que aguantó el tirón y que tenían además como timbre de gloria el tener un capitán delante que era tremendo. De alguien que frente a esos 19 naos y 1.500 hombres, 2.000 hombres al final, de Pedrarias, que era su suegro, que llegó a ser su suegro por poderes, él solo se había embarcado de polizón, con un perro y una espada, ¿verdad? Bueno, pues este personaje llega, después de atravesar aquella selva, y se encuentra en un momento solo ante el último trozo que tenía que coronar para llegar a ver el mar. Y es bonito el gesto que lo cuenta Andrés de Valderrábano, que era un señor nacido en San Martín de Valdeiglesia, que lo llevaba como notario Balboa. Entonces lo cuenta y va diciendo que Balboa, antes de coronar aquello, los para a todos y le dice: esperar que voy a subir, ¿no? Claro, este hecho de encontrarse solo, el primer europeo solo, ante la mayor masa de agua del planeta, no podemos interiorizarlo nosotros, no podemos comprender la dimensión y la sensación que aquello pudo tener. Ni Moisés, ni Magallanes, ni Armstrong, ni Colón, ninguno descubrió solo. Con la luna estábamos todos despiertos, o casi todos de los que estamos aquí. Pero Balboa se encontró solo. Decía Berlanga, lo cito alguna vez, que solo en la soledad se obtiene la verdadera grandeza, ¿no? Y yo creo que Balboa estaba tocado de ese toque de grandeza, elogiado por las casas que ven ahí,
y por otros cronistas como Antonio de Herrera, y luego por historiadores más conocidos de nuestro tiempo, como Fruto Asenjo o Romoli, la gran investigadora americana, ¿verdad? Bien. ¿Y qué descubre Balboa? Y acabamos con esto, ¿verdad? Pues descubre Balboa algo sin lo que no se va a entender el mundo a partir de ese momento. Balboa abre el último portalón, el último portillo, la última puerta del mundo, y la abre de esa inmensidad que tampoco que no nos cabe en la cabeza, que es tan distinto de lo que era el Atlántico, y que va a suponer que el centro de gravedad del Mediterráneo pase al Atlántico, y del Atlántico pase al Pacífico. ¿Se imagina usted el siglo XX sin el Pacífico? No nos imaginamos. No nos imaginamos la guerra del Pacífico sin el Pacífico, pero es que tampoco nos imaginamos esas profundidades que tiene el Pacífico, de 11.000 metros de profundidad en la llamada Fosa de las Marianas, la segunda esposa de Felipe IV, los desplayes del Pacífico, que son tremendos. Pero es que además viene Balboa a poner a la gente en situación de saber que hay otra gente. Porque en los siglos anteriores los pueblos se habían replegado y no sabían que existían otras tribus. Los griegos no sabían que existían otros pueblos, los romanos tampoco, pero tampoco los que vivían en Australia o en el continente americano conocían esto. Y entonces lo que se va a hacer es poner en relación unos con otros. Ni siquiera los chinos, que tenían el Pacífico delante de ellos, se atrevieron a lanzarse para ir hacia Panamá. Tuvo que ser un tío de aquí, de Secano, que seguramente no sabía nadar, el que hace la barbaridad esta de embarcarse y dice, voy a descubrir el Pacífico, hasta luego, y no vuelve más, ¿verdad? Eso es, no nos cabe tampoco en la cabeza, pero qué clase de gente, ¿no? Pues hay esos libros que titulan Cuando los dioses nacían en Extremadura, ¿verdad? Extremadura, la tierra donde nacían los dioses. Qué grandeza. Y cuando se descubre el Pacífico, todavía los europeos no nos hacen caso, dicen, no, eso es el lago español, eso es un agua que han descubierto allí los españoles, tienen allí un mar, no sabían lo que era, no sabían la grandeza. Hace 2006 se hizo una traducción de un libro de un americano que se llama precisamente así, ¿no? El lago español. Se rompe con Balboa el maleficio que había respecto al mar, el miedo al mar, el enorme miedo al mar, donde la gente se hacinaban en los barcos y cada semana los lanzaban al mar. Fíjense cómo van los barcos. Bueno, cogían enfermedades. Por eso decían en los puertos, los barcos de su majestad pueden olerse antes de verse. ¿Cómo iría de hacinada aquella gente que cuando soplaba el aire, pues ya sabía que venía un barco de... Y el eslogan también, la refrán, el mar es para los desesperados. Se decía también, antes aprendiz de verdugo que marinero. Existía un miedo al mar. Nosotros somos gente del siglo XX y del siglo XXI. Claro, leer a Alberti, ver un yate en Mallorca, en esos sitios tan azulados, con esas gorras blancas y azules, claro, eso no tiene nada que ver con esto. Es otro mundo. El mar, la mar, sí, pero esto era otra cosa, esto era el terror. Había unos sifones que por lo visto pensaban que tiraban de los barcos para abajo, y aún así, ¿cómo estarían las cosas que se embarcaban? Y fueron los españoles y fueron los vascos los que se atrevieron a navegar por ese Pacífico. Por ese Pacífico que la nao de la China, que estuvo 2 siglos y medio navegando y trayendo productos de la China hasta México, lo atravesaban con mulos hasta Veracruz, desde Acapulco, venían hasta Cádiz. Ese trasiego nos parece increíble, 2 siglos y medio. Pero teníamos el problema de retornar. Bueno, si me empujan las velas hacia allá, ¿cómo vuelvo? Y van a ser también un agustino, Andrés de Urdaneta, y un capitán general de Filipinas, Legazpi, los que descubren el tornaviaje. Si subimos un poco y nos sopla el aire,
podemos volver. Es decir, todo este trabajo, junto con llevar la gramática a esos sitios, la gramática de Nebrija, el gran trabajo misionero que hicieron los franciscanos, los mejores, la gente más caritativa, los franciscanos, que nosotros los echamos por racimo. Los 12 apóstoles de Belvis de Monroy, 12 salían para evangelizar y para atender, para crear aquellos espacios más gratos en medio de una gente que estaban en un tipo de indigencia, y ellos lo que querían es ayudar. Y luego la catequización que se hizo por los jesuitas. Todo esto supone una grandeza de tal calibre que no es posible imaginarlo sin el descubrimiento del Pacífico. Ya vamos a acabar. Estuvieron buscando un lugar por donde pasar, que no hubiera que atravesar por lo que hizo Balboa, y no se encontró. Y así como se dice en el mundo académico o colegial, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Es decir, que le nace Bodó, que no hay, por mucho que lo lleve a la academia, no hay manera, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, lo que la naturaleza no regala, lo pudo la mano del hombre. Es decir, el Gran Canal de Panamá, la gran obra del siglo XX, sin duda alguna. Y la ampliación que ahora también hemos hecho los españoles suponen extraer 100 pirámides de Egipto para hacer otra vez navegable con más fluidez ese canal, que ahorraba 7.873 millas al atravesar por ahí y no tenéis que ir por el Cabo de Hornos. Hemos corrido para daros esta impresión de un hombre que pasa de este rincón a la inmortalidad. Ese es el monumento que Alfonso XIII regaló a Porras, al presidente de la República, y que está allí, que lo habrá visto Valentín, los que hemos estado por allí. Es tremendo. No me da tiempo a hablar de la importancia que tuvo el Real de 8, la moneda, la primera divisa mundial era una moneda española que se usó en las costas de China y se usó en todos aquellos territorios. Ha sido la gran aportación de Balboa, no tiene nombre, y el Pacífico fue la gran plataforma que además hoy sale todos los días en la televisión, porque yo suelo explicar que el Pacífico tiene como dos relojes de agua. Uno en el hemisferio norte, que va en el sentido de las aguas del reloj, y otro en el hemisferio sur, que va en sentido contrario. Y eso condiciona el clima de todo el mundo. Eso hace que hoy no se pueda entender el mundo, ni la Segunda Guerra Mundial, ni cómo los barcos que han sido primero de vela y después a motor y después con energía atómica, todos esos ensayos se han hecho en el Pacífico. La consideración que me queda a mí hacer únicamente es si este personaje, este hidalgo que ahí vemos representado a través del blasón, si nosotros en este momento que nos encontramos, es decir, estamos hoy a 6 de junio de 2014, ya sabemos que el centro del universo no es el Sol, ya Copérnico y Galileo nos dijeron que efectivamente había otro mundo, ya hemos sabido en el siglo XX que hay otras galaxias. Entonces, termino haciendo una consideración que no es de orden histórico, pero que sí es de orden moral. No es casualidad que los vehículos preparados ahora para navegar por ese Pacífico desconocido se llamen naves, como se llamaban estas cascarones por donde iban nuestros compatriotas. No es casualidad que quienes van en esas naves se llamen astronautas, es decir, navegantes de las estrellas. No sabemos, como tampoco sabían ellos, si existirán otras civilizaciones. Nos inquieta, como a ellos les inquietaba, saber si existirá otro mundo. No es tampoco casualidad, o si es casualidad, qué coincidencia, que un viaje entre la Tierra y Marte tarde entre 2 y 3 años, que es lo que
se había previsto que se tardaba en la primera vuelta al mundo. Nos queda, por tanto, a los habitantes de este globo en el siglo XXI muchos mundos que descubrir. Si hacemos una visión retrospectiva, sin ponerse en ningún radicalismo ecológico, diremos que este mundo lo estamos dejando bastante destrozado, que a costa de un capitalismo exacerbado muchas veces se destruye lo que tenemos, que estamos cerrando la rama del árbol donde estamos asentados, y que no sé si aprenderemos de esa visión del pasado, pero que yo creo que la historia, como decía Herodoto, si verdaderamente es la historia maestra de la vida, cuando hacemos un análisis de otro tiempo, tendría siempre que haber una consideración de orden ético y saber si aquella experiencia que nosotros conocemos mejor cada día, porque los mecanismos del científico social son mayores y porque la investigación nos permite allegar información que antes no se podía tener, concluyo en si toda esa información nos sirve o sirve realmente para vacunar al hombre contra los excesos y que podamos aprovechar la historia, eso, como maestra de la vida y no como un medio de explotación del hombre por el hombre. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a 2 minutos, vamos, se me había olvidado. Vamos a ver una cosa, si se apaga la luz aquí se puede apagar, ¿no? Sí. Vamos. Manolo. Ha salido. Esta es una proyección que preparó la propia editorial para promocionar el libro y donde ha sido posible también por el apoyo de la Diputación de Badajoz, así que le agradezco al presidente su sensibilidad para estos temas culturales, como ya ha demostrado en su trayectoria como gestor público. Os doy las gracias otra vez. Ahí hay algunos libros si alguien está interesado en tener. Gracias. Bueno, efectivamente ahí están libros tanto de la jornada, de las actas de la jornada del año pasado, como el libro de Feliciano, que él ha tenido la gentileza de traerlo por si alguien lo quiere adquirir a un precio inferior, además del que está en venta en las librerías y demás. Si alguien tiene alguna pregunta a Feliciano que hacerle, pues... Yo sí te quería hacer una observación, no sé si habrás caído en ello, que seguro
seguro que Núñez de Balboa vino alguna vez a Llerena, en su época de juventud, como estaba de escudero con don Pedro Portocarrero el Sordo, que estaba casado con una llerenense, doña Juana de Cárdenas, la única hija legítima del maestre don Alonso de Cárdenas. ¿Quién nos dice que no pudo conocer Llerena antes de 1501 que partió para el Nuevo Mundo? Bueno, seguro, porque además tuvo una relación con el gran maestre que tenía ahí con doña Leonor de Luna. Doña Leonor, la mujer de don Alonso. La mujer de don Alonso, que están ahí en la iglesia de Santiago, ¿no? Sí. Y don Pedro era bastante trotamundo en ese sentido, o sea que seguro que estuvo aquí, entre otras cosas, porque era un hombre de gran influencia y que tuvo, no me da tiempo de contar todo, claro, lo que se dice en 500 páginas, tiene 500 páginas, que es tantos años como hace del descubrimiento del Pacífico, tiene el libro, y no me da tiempo de contar todo este tipo de detalles, pero seguro que el escudero estuvo muy ligado durante este tiempo a don Pedro que estuvo en Llerena. No tenemos la documentación, a lo mejor algún día Luis, que es un trasteador de archivos, encuentra el papel, ojalá. Cada vez menos. Cada vez menos, porque que se lo han quitado. Pero bueno, ya los traeremos, espero que los traigamos. Si alguien quiere algún comentario, y si no, pues... Pues mira, hablando de los archivos, acaba de decir que ya lo traeremos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está eso, el tema de los archivos? ¿Hay esperanza? ¿Se pueden digitalizar, por lo menos? Pues si queréis os anuncio que hace un mes prácticamente Feliciano tuvo una entrevista con el señor arzobispo, que, bueno, Feliciano es el presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura, y tuvo una entrevista con el arzobispo monográfica sobre este tema, que nos cuente él. Pues sí, con mucho gusto. Vamos a ver, yo fui a ver al obispo después de una audiencia que le pedí en el mes de julio de 2012. Un arzobispo se ha hecho esperar, ¿verdad? Bien, y la idea era hacerle ver dos cosas. Una, que la concentración de los archivos en la calle del obispo de Badajoz, la concentración de todos esos documentos, suponía concentrar el riesgo. Le puse varios ejemplos, entre ellos Bermeo, que hubo un incendio y desaparecieron muchas cosas, y que un fin de semana puede haber una catástrofe, no se entera nadie. Bueno, pues allí están, dice que está muy bien ordenado, sí, efectivamente está muy bien ordenado, pero está todo junto, y habría que digitalizarlo. Y esa es la segunda parte. Digo, tenemos que digitalizarlo, y hay recursos, hay asociaciones, no nosotros que no tenemos dinero, pero hay asociaciones, y a lo mejor la FEMPE, es decir, podría cooperar esto. Y entonces se negó en redondo con un argumento absolutamente peregrino, diciendo que él era amigo de la protección de datos y de la intimidad. O sea que si se descubrió ahora que don Pedro Portocarrero, que era sordo y tuvo 16 hijos y tuvo otros 16 con otras, pues le iba a romper los esquemas de la privacidad, ¿verdad? Yo terminé diciéndole, después de una hora que estuve con él, absolutamente, no sé si era un alcornoque, o sea, no quería entender que esto era un planteamiento de orden científico, y reconociendo el gran papel que la Iglesia Católica ha desempeñado, y que se hizo una microfilmación que le hizo Marqués de la Encomienda, pero que hay que ponerlo a pie de investigador, y de ahí la importancia de la digitalización. Y le dije, si usted no lo hace, y tenemos suerte de que no hay ninguna catástrofe, su sucesor seguro que lo hará, porque la sociedad se lo va a pedir, y presionaremos para ello. Y me dijo una cosa que me quedó la... Y después mi antecesor, don Antonio Montero, el último obispo ilustrado que ha tenido Extremadura, sin duda, mi antecesor cometió un gran error permitiendo que se microfilmara. Porque usted sabrá que hay en América, los mormones de Utah pagaron parte de la microfilmación, pero ¿qué importa de ellos? Hágase el milagro, aunque lo haga el diablo, da igual quien lo pague, con tal que se preserven los fondos. Bueno, pues no hubo manera, esperemos que lo hubieran, ahora que hay la gente abdica y cosas, a ver si abdica. Feliciano, si sirve de algo, hay una administración que ha aprobado una moción, que es la Diputación de Badajoz, y que estamos dispuestos a ayudar a la microfilmación. Es decir, que no es el problema, no es económico, ¿eh? No es económico. Es un problema de tozudez. Pero queda, creo, poco para la jubilación. Queda poco, pero de todas maneras lo que acaba de decir, como ya lo dice públicamente, yo lo diré, lo contaré en el Congreso de Cronistas que tenemos el día 20, con tu permiso,
lo diré. Y hubo otra asociación allí, una fundación, que vamos, no allí, en una conferencia anterior, pero es una cosa cerril. A mí este obispo me recuerda aquello que el cardenal Segura decía de otro obispo, del cardenal de Sevilla, que era el cardenal Segura, ¿no? Y Ortega y Gasset decía del cardenal Segura, bueno, quizá lo único que hizo así acertado es que no deja entrar a Franco bajo palio en la catedral de Sevilla. Dice, usted no es rey, no puede entrar. Pero además cosa era un tozudo como este que tenemos. Y decía Ortega y Gasset, después de hablar con él, si será bruto este cardenal que no tiene la menor duda sobre la existencia de Dios. Para seguir con el tema de los archivos, también informarles que la Sociedad Extremeña de Historia tiene una exposición itinerante que recientemente se ha cerrado en la Rovilla de Tarconeta, una exposición que, bueno, que ha tenido también sus problemas. En algunos lugares donde se ha encontrado, concretamente en Fuentes de Canto y en Los Santos, provocó las iras de la iglesia y de algunos personajes cercanos a la iglesia, que hemos reunido cientos de firmas aprovechando esa exposición y que se la mandará pronto al arzobispado. No sé si servirá de algo, porque yo creo que no, que hasta que este hombre no se vaya no veremos la luz sobre los manuscritos. Yo me pregunto, en mi ignorancia, hasta qué punto eso pertenece a alguien, digamos, el patrimonio es universal, ¿no? Aunque tenga un propietario. Y me imagino que haber una ley que esté por encima de la propiedad individual. Lo que acabas de decir, yo creo que tiene bastante asiento. Yo creo que aquí ha habido una dejación de funciones del gobierno regional, que es quien tiene las competencias, y lo tengo que decir así de claro. No es una cuestión, como no estamos ahora ante las elecciones, pero algunos de los que están en esta mesa, tampoco quiero cada uno que diga, ya me lo manifestaba y lleva toda la razón. Yo he tocado ese tema y creo que hay una dejación, porque acabas de decir, eso no es ni siquiera, si lo viéramos, no sería ni propiedad de la iglesia, eso tendría que estar para que todo el mundo lo pueda utilizar, ver y demás, como cualquier otro tema de patrimonio. Pero es que además, muchas veces sabéis que la forma de poder convencer a quien no se deja convencer es a través de que, oye, pues si yo te estoy solucionando esto, te estoy, además tal, no me crees un problema con algo que no debes de crearlo, porque no estamos quitándole nada. Es al contrario, lo que se está dando es la oportunidad de que, como bien decía Feliciano, lleva toda la razón, se ha concentrado el riesgo. Ante cualquier incendio nos podemos quedar sin una información ya de por vida. De por vida. Y a ver quién asume después esa responsabilidad y de qué serviría. Con lo cual yo tengo la seguridad de que ahí hay campo para actuar. Lo que pasa es que yo ya no sé si esperar a la jubilación o no. Bueno, yo apuntando lo que decía Julio, es de una claridad meridiana que esos documentos, esos archivos parroquiales forman parte del patrimonio histórico español. Y hay una ley, que es la Ley del Patrimonio Histórico de Extremadura y la Ley del Patrimonio Histórico de España del año 85, donde dice que esos documentos son de dominio público. Es más, hay una circular de un cardenal del Vaticano, Marchirano, se llama, en la que en el año 97 ya ponía las condiciones y hacía saber a todas las diócesis de qué habría que hacer con los archivos. Eso hace poco, bueno, mandé un artículo hablando de esa circular al diario Hoy, no me lo quisieron publicar, y luego, bueno, la publicamos Felipe y yo, y en el diario Extremadura ya se publicó, y ahí ya se hace constar lo mismo que dice el Vaticano sobre esos documentos, que es que son patrimonio de la humanidad. Bueno, ¿eso qué significa? Pues nada, ni puñetero caso. Es lo que tenemos, se acabó. No, ha dicho Valentín algo que es importante. Si hay unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado, entre la sociedad eclesiástica y la sociedad civil o política o la administración, ahí una de las cláusulas tendría que hacer que esos elementos sean de servicio público. Y lo mismo que se interviene un cuadro para que no salga de aquí o se obliga a ciertas casas, como se ha obligado, a que abran sus puertas porque forman parte del patrimonio, lo mismo tendría que haberse hecho con esto. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo que se ha sido muy pusilánime por parte de la administración. Y de manera legal, judicial, se podrían recuperar. Seguro. Sí, pero ¿quién pone el pleito? Y más ahora que hay que pagar tasa. Y encima.
Bueno, pues Yo, sí. con el permiso de Felipe y aprovechando también el público que tenemos, que sé que le encantan los temas culturales, y además con algo jesuítico que tiene que ver también con todo este tema, el martes tenemos aquí precisamente a una orquesta de cuerdas joven de San José de Chiquitos, de Bolivia. Proviene de temas jesuíticos, entonces simplemente anunciarlo y te paso el micrófono para que tú cierres. ¿Alguien tiene que hacer alguna otra pregunta sobre Balboa, sobre archivos? Mujeres Yo creo que sí se me oye. Efectivamente, como paisano de Feliciano, puesto que yo también soy nacido en Jerez de los Caballeros, yo creo que debo ser de los últimos nacidos en Jerez, me refiero en la propia población, no en el hospital, sino por el modelo antiguo, que prácticamente ya me convierte en un poquito más mayor de lo que soy, pero yo creo que eso también tiene su raíz buena en la propia población. Y también como paisano de Vasconillas de Balboa. Hay un relato precioso de un autor alemán, Stefan Zweig, que sustentaba el descubrimiento del Mar del Sur o del Océano Pacífico en la búsqueda de la inmortalidad, en cuanto que se veía acosado por acusaciones falsas, y sobre todo por la llegada de un inmenso convoy de barcos en el que venía, dirigiendo ese convoy, precisamente el que luego sería su suegro. Él cayó dentro de lo que era una trampa de su suegro, lo engatusó, lo engañó, el propio Pizarro participó en ese engaño. La pregunta, sobre todo una persona que ha estudiado lo que son los acontecimientos de Vasconillas de Balboa, sobre todo en su última fase, hasta llegar a su decapitación, a su muerte, y la pregunta es la siguiente: si hubo en algún momento alguna posibilidad de que Vasconillas de Balboa hubiese sido el iniciador de un proceso de guerras civiles que luego sí protagonizó Pizarro con Almagro, por ejemplo, pero que no le dio tiempo tal vez por un carácter integrador o unitario y no un carácter más egoísta, como sí demostraron posteriormente otros españoles. Pues mira, yo creo que de ninguna manera. Es decir, en Balboa se aprecia en sus cartas, tenía una fidelidad a la corona tremenda. Lo primero que él hace cuando descubre el Pacífico es mandar una expedición para que se comuniquen a la corona, que se cruza con la expedición de Pedrarias Dávila, como tú sabes, y entonces cuando llega a la corte ya a Pedrarias está aquí. Pero es que además, en el momento en que le falta a Balboa el apadrinamiento de alguien que comprendió su valor, que fue el obispo Quevedo, y que es el que le recomendó a Pedrarias que entrara en relación familiar a través de María de Peñalosa, que era su hija, que estaba en un convento en España con la que él nunca tuvo relación. Pero cuando le faltó ese apadrinamiento, Balboa se encontró absolutamente solo. Él era un hombre con un sentimiento fraternal. De tal manera que el sermón de Adviento, que es un sermón que pronuncia Antón de Montesinos en la isla de la Española, y que seguramente Balboa está allí porque tuvo una fama tremenda, y que es el gran inspirador de las casas, ese sentimiento fraternal que tenía Balboa y esa lealtad expresada en cada línea respecto a la corona, hacía muy difícil que Balboa fuera un libertador en el sentido en que tú lo planteas. Él mantuvo hasta el final, predicó su inocencia, incluso iba al patíbulo y iba cantando que era inocente. Yo creo que ahí hubo, entre otras razones, el hecho de que él tuviese tan buena relación con los indígenas. Cuando llegan los emisarios de Pedrarias, se lo encuentran, como hubiera hecho este alcalde, encaramado en unos chozas allí, ayudando a taparla, a poner las palmas, a cuidar aquellas casas, etcétera, ¿no? Pero era un hombre, además, muy apuesto, como ya he comentado antes, y esa estampa frente a un vejestorio desconfiado, que era Pedrarias, segoviano, de sangre judía, y que ya venía de España un poco escarmentado, pero con muchísimo dinero y mucho poder, Balboa se mantuvo en su lealtad, en su ayuda a los indígenas, y bueno, solo el miedo a las huestes de Pedrarias pudieron parar lo que sí hubiera sido una sublevación, pero no por parte
de Balboa, sino por parte de los legítimos de Balboa, como el padre Vera, por ejemplo, que bendijo cuando entraron el día de San Miguel en las aguas del Nuevo Mar, o con Andrés de Valderrábano, que claro, ya se encargó Pedrarias de que fueran ejecutados junto con él. En vez de morir con 2 ladrones, murió con 4 compañeros de los más influyentes que tenía. Con lo cual, el miedo, eso que tanto ha operado y operó a lo largo de la historia y que en la Revolución Francesa tuvo tanta importancia, ese es el temor que a la gente la hace más pequeña. Porque si no hubieran aplicado la pena con esa dureza, seguramente alguno de esos capitanes que estaban con Balboa podría haber intentado una sublevación respecto a la injusticia que se produjo. Pero por parte de Balboa creo más en la legitimidad que él sentía por la corona, que le hacía incapaz de sublevarse. Bien, pues muchas gracias, Feliciano, por tan magnífica conferencia. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos ustedes. Nuestra próxima cita el 24 de octubre con la Inquisición y que ustedes lo pasen bien. Buenas noches.